Buenos días a todos, bienvenidos al canal España Online Educa y estamos aquí un día más para hacer nuestra labor de difusión y de divulgación sobre todo lo que tiene que ver con las aulas y con todo lo que está sucediendo en las aulas, en los centros escolares. Y hoy tengo el placer de tener a mi lado a don Javier Pérez Soriano. Bienvenido, Javier. Muy buena, gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Javier lleva desde muchísimo antes, de que empezara todo esto, su labor de divulgación. Tiene una trayectoria de más de 15 años. Se le está conociendo ahora más, sobre todo en las redes, a raíz de todo lo que está sucediendo en las escuelas, porque es un gran defensor de luchar por la seguridad en las aulas y sobre todo por la prevención. Yo cuando conocí a Javier, le conocí pues hace relativamente muy poquitos meses, pues cuando empezó todo esto. Yo empecé a seguirle pues prácticamente principios de octubre, finales de septiembre. Entonces me fascinó la labor que estaba haciendo y me fascinó todo lo que comunicaba, todos los datos que daba referente a la prevención. Yo lo comparo un poco, llevado a nuestro terreno aquí en España, con el profesor José Luis Jiménez, que tanto está haciendo por la difusión de la precaución de los aerosoles y por divulgar que uno de los mayores riesgos está en los aerosoles, en la transmisión de los aerosoles y en su existencia, ¿no? Por la divulgación, ¿no? Y bueno, pues yo hago ese pequeño símil, Javier, con José Luis, en ese sentido, porque te veo una persona muy constante en la divulgación y en pretender que te escuchen, sobre todo los centros educativos, para que sean conscientes de la importancia de la prevención que tiene la actualidad en los centros escolares. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de la trayectoria de Javier. Y Javier Pérez Soriano es licenciado en Química Industrial, profesor de tecnología en Benalmádena, en Málaga, y técnico superior de prevención de riesgos laborales, así como formador de profesorado en prevención de riesgos laborales desde hace ya 15 años, que es lo que acabo de decir, bueno, que en redes se está haciendo muy famoso ahora, ¿no? Por todo esto que ha pasado, pero bueno, su trayectoria profesional va ya, tiene ya bastantes años, tiene 15 años. Y bueno, también es autor del portal prevenciondocente.com, que bueno, desde aquí recomiendo que entren a todo el profesorado a su página, prevenciondocente.com, así como también es autor del mismo libro. Y bueno, la verdad es que para mí, como digo, es un honor que estés hoy aquí con nosotros para que sigas compartiendo, ¿no? Y des voz a tu labor, que la verdad que para mí es muy importante, para mí como para tantas personas que te siguen en redes, y que sí que es verdad que se están haciendo eco de todas tus recomendaciones, pero entendemos que es necesario que, ya no sé si lo podemos decir más alto, ¿no? Pero a lo mejor más veces, ¿no? Porque más alto no creo que se pueda decir, ¿no? Más claro, porque si yo creo que es una virtud, ¿no? No lo vamos a poner como un defecto, lo reiterativo que eres, que no te cansas de decir siempre lo mismo con otras palabras, de otro punto de vista,
pero que entiendo que es necesario en esta sociedad que se den cuenta de la importancia de la prevención en las escuelas, porque como hablábamos justo antes de entrar en el directo, España entiendo que es un país reactivo, no es un país preventivo. Y eso es una circunstancia muy grave, Javier, que ya hemos comentado, porque tiene unas consecuencias que son las que estamos viviendo precisamente porque no se está haciendo caso al principio de precaución, no se está tomando ninguna medida de prevención en las aulas y estás de acuerdo conmigo que mantenemos la misma postura de que los colegios son inseguros, no son seguros 100% como nos están vendiendo. ¿Es así? Javier, bienvenido. Bueno, nada, muchas gracias por tu presentación y lo de compararme con José Luis para nada. José Luis es un científico, yo soy simplemente una persona inquieta que investiga, que lee y que bueno, la mucha o la poca experiencia que tengo, pues la intento poner un poco al servicio de los compañeros. La verdad es que, mirad, yo cuando se empezaba a hablar de una vuelta segura al cole, yo me acuerdo que hice una webinar para la FAD, para la Fundación de Ayuda a la Drogadicción y el BBVA, que entiendo que no son entidades sospechosas, y yo me acuerdo que yo decía que no podíamos hablar de vuelta segura. Porque seguro no había nada, es decir, seguro no es absolutamente nada, seguro no es ir al banco, seguro no es ir a un supermercado, es decir, todo lo que sean espacios cerrados sobre todo no son seguros. Yo más que hablaba de vuelta protegida, porque aquí sí me gustaría romper una lanza por todos los equipos directivos de todos los centros educativos, que la verdad es que durante todo el verano, bueno, pues sin conocimiento y sin formación, han tratado de hacer los mejores planes o los mejores protocolos, los protocolos COVID, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de vuelta protegida. Vuelta segura no, es decir, no ha sido nunca, pero porque es que realmente no es nada seguro. Y luego en los centros educativos, pues nos encontramos con la problemática de que estamos hablando de espacios cerrados, donde convive mucha gente durante mucho tiempo, tenemos que convivir con mascarillas digamos, de dudosa calidad, con lo cual, evidentemente, esto es todo un totum revolutum, pues para que, evidentemente, no exista la seguridad que, bueno, que otras personas sí están intentando decir que es, pero realmente no son seguros, pero porque seguro no es nada, vamos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Javier, y te tengo que apoyar en todo lo que acabas de decir, que efectivamente que los centros están haciendo todo lo que pueden y todo lo que está en sus manos, y efectivamente han tenido que aprender de una manera totalmente acelerada, ¿no? Convertirse pues eso, igual en expertos en situaciones que nunca se habían dado, y es verdad que hay que reconocer todo el esfuerzo que ellos han puesto en llevar a cabo todo este tipo de protocolos y llevarlos a su funcionamiento. Pero tenemos que también ser claros y decir que son insuficientes, pero yo no estoy echando la culpa, ¿vale?, a los colegios. O sea, esto viene de arriba, lógicamente. O sea, si nuestros gobernantes, y yo voy a meter aquí a todos, o sea, tanto a la administración central como a la autonómica, o sea, porque lo que hay que dejar claro que aquí todos tienen responsabilidades. O sea, lo que no podemos hacer es echar balones fuera y decir no es mi competencia, es competencia autonómica, la autonómica no, es que yo estoy tengo aquí, solamente puedo hacer esto y tiene que ser el gobierno estatal quien me tiene que dar otras directrices. Pero lo que está claro es que ni por unos ni por otros se están tomando esas medidas preventivas, Javier, porque claro, lo que no podemos tampoco consentir, lo que nos están diciendo, de que son seguros con las mismas medidas y los mismos protocolos que se empezaron en septiembre, Javier, porque todo evoluciona, en esta vida todo evoluciona y las normas tienen que ir evolucionando en función de las circunstancias del momento. Entonces, si ya hay una evidencia científica, porque ya hay una evidencia científica de la transmisión por aerosoles y ya hay una declaración
la directiva, que hay una directiva europea, como bien sabes, del 3 de junio de 2020/739 de la Unión Europea, en la que se reconoce, que lo hemos hablado antes de entrar, que en base a esta directiva, el SARS-CoV-2 es considerado como un patógeno humano de riesgo 3, señores, que es que no estamos diciendo ninguna tontería. Y esta directiva es de obligado cumplimiento a partir del día 24 de noviembre. Y los señores gobernantes no han hecho absolutamente nada y están incumpliendo una directiva que es muy grave porque se está poniendo en peligro a toda la comunidad educativa. ¿Y qué están haciendo? O sea, con esta directiva o tenían que haber tomado ya unas medidas correspondientes a la prevención que nos han tomado, porque en la inmensa mayoría de los centros educativos no hay purificadores de aire con filtro SEPA, no hay medidores de CO2. Si estas medidas no se han tomado, o bien cierran los colegios o bien se adoptan las medidas, pero ni una cosa ni otra, con lo cual se está poniendo en un grave peligro a la comunidad educativa. Y miramos para otro lado, Javier. No, y fíjate una cosa, sobre todo, es decir, los docentes, yo te hablo desde el papel de docente, los docentes nos hemos sentido totalmente desamparados desde el primer momento. Es decir, en el momento que la administración le pasa la patata caliente, vamos a llamarlo un poco en ese término, a los docentes para que elaboren sin conocimiento, totalmente en contra de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sin formación y sin información necesaria, que se hagan expertos en seguridad. Es decir, yo te digo una cosa, por ejemplo, yo llevo trabajando el tema de la prevención desde hace 15 años. Para mí, que llevo trabajando el tema de la prevención de 15 años y desde hace 15 años yo vengo pidiendo y exigiendo que haya unas adecuadas condiciones termohigrométricas en los centros para dar clases. Y estábamos hablando en aquella época de ventanas cerradas. O cuando yo, por ejemplo, hablaba de temas de que los centros eran auténticas bombas biológicas en el momento de la gripe. Es decir, yo recuerdo, ahora, por ejemplo, hay compañeros míos o personas a las que yo he formado en los cursos en los que se acordaban de aquello que yo les comenté. Bueno, pues si personas que tenemos una cierta formación nos ha supuesto un auténtico quebradero de cabeza establecer unos protocolos teniendo conocimiento, tú imagínate a las personas que no tienen conocimiento de, digamos, de esas medidas de seguridad. Es decir, nosotros nos hemos sentido desamparados desde el principio por la administración educativa. Yo he puesto muchos mensajes donde además sé que han sentado muy mal, donde yo decía que la administración ni está ni se le espera. Pero es que además ahora incluso está empezando a enseñar la patita con una serie de indicaciones, por ejemplo, en el tema de la ventilación, que nos abocan claramente a multiplicar el riesgo de contagio. O sea que en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y además estamos en una situación todavía mucho más grave, ya no solamente por el tema digamos, del aumento del índice de incidencia acumulada. Estamos hablando, por ejemplo, que en Extremadura, a fecha de ayer, estamos hablando de 1.200 casos por cada 100.000. Estamos hablando de Murcia, 750 casos, es decir, que ya son datos totalmente desorbitados. Pero es que además nos hacemos ahora mismo frente a una situación en la que con la nueva variante, que es todavía más transmisiva, va a haber todavía más contagios. Y como tú muy bien dices, efectivamente no se han actualizado los protocolos para tener en cuenta, es decir, si ha sido reconocido, por ejemplo, por el Ministerio de Sanidad, el CSIC ha elaborado un documento sobre el tema de ventilación, pero no se han actualizado los protocolos teniendo en cuenta la transmisión aérea a través de aerosoles. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y evidentemente estamos en una situación de riesgo extremo. Ahora mismo estamos en la peor parte de la pandemia, pero es que además con protocolos totalmente desactualizados. Eso por desgracia es así. Yo ya también te anticipo que estoy trabajando en el tema, lo mismo que hice un documento que creo que tú también lo tienes, un documento que pasé a todos los centros educativos de España. Era un documento, el título era Documento de apoyo al profesorado para elaborar su protocolo. Estoy trabajando actualmente en la actualización para incorporar precisamente el tema de los aerosoles. Y bueno, y toda la documentación que yo elaboro automáticamente se envía a los centros para que los centros lo puedan utilizar. Pero que es verdad que la administración, es decir, aquí es la sociedad civil
porque no es otra cosa la que nos estamos organizando para tratar de ver cómo hacemos esto. Y ya no es que no solamente nos sentimos a nuestro lado los docentes a la administración, es que encima cuando aparece con una, digamos, con unas instrucciones que además abocan todavía a generar, a poner más palos en la rueda de aquella, digamos, de los docentes que estamos intentando trabajar para evitar que se transmita el SARS-CoV-2 en los centros educativos, que para mí es lo más triste. Javier, ¿qué me puedes decir de todas estas normativas contradictorias y que crean tanta inseguridad jurídica en todo lo que estamos viviendo? En concreto, temas de ventilación. Sí, por ejemplo, temas de ventilación. Pues mira, en temas de ventilación últimamente están saliendo, por ejemplo, no normativas, pero sí recomendaciones, algunas sí vienen ya por escrito, donde, por ejemplo, están proponiendo pues ventilación de 5 minutos o 10 minutos entre clase y clase, cuando eso es claramente insuficiente. ¿Por qué? Porque en el momento, por ejemplo, que se cierran las ventanas, los niveles de CO2 se disparan a 1.500 o 2.000 ppm. Con esto lo que se consigue es que si tomamos como valor de referencia los 700 ppm, que es lo que recomienda la Escuela de Salud Pública de Harvard, lo que estamos haciendo es multiplicar por 3 o por 4 la probabilidad de contagio. Es decir, simplemente con las instrucciones que se están dando. Y además en eso hay abundante evidencia científica y ahí, bueno, a través de redes sociales se pueden encontrar un montón de estudios. Yo, de hecho, tengo un documento sobre ventilación que realicé en mi centro donde se justifica además argumentadamente, bueno, pues que evidentemente eso es un auténtico disparate. Otro problema es el que nos estamos encontrando también, que intentar aplicar, digamos, esas recomendaciones de ventilación van más por el tema de que el alumnado no pase frío y que los padres no se quejen, a que realmente se intente disminuir la transmisión. Entonces, claro, es que la situación es muy grave. La situación ya es grave en tanto en cuanto si realmente se ventilara como deberíamos de ventilar, es que se están dando situaciones en los centros en los que están a un grado en el interior del aula. Es decir, eso es estrés térmico puro y duro. Además, bueno, se están conculcando normativas laborales, es decir, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 486/97, que habla sobre las condiciones de trabajo. Claro, eso es aplicable al profesorado, no es aplicable al alumnado. Pero es que incluso en el caso del alumnado es todavía más grave, porque el profesorado estamos de pie, podemos andar, podemos movernos, pero el estrés térmico que sufre el alumnado en las clases en estas circunstancias es brutal, es brutal. Es que, no sé, yo, fíjate, en Málaga no tenemos yo es que no me quiero imaginar qué ocurrirá en Soria, qué ocurrirá en León, qué ocurrirá en Huesca, pero en Málaga, que tenemos más o menos una buena temperatura, yo he estado viendo a los alumnos ateridos de frío y temblando. No sé, es que no lo entiendo. Yo muchas veces cuando hago temas de ventilación o doy alguna charla de ventilación o hago algún documento de ventilación, digo que si alguien, una vez que lee mi documento, entiende que no es llevable a cabo, le digo pues que lleva razón. Es decir, estamos intentando, no sé, ventilar en unas condiciones en las que es muy complicado. Incluso las recomendaciones deberían de ser todavía, fíjate lo que te digo, Amparo, más restrictivas de la que estamos hablando, porque con la nueva variante es más infectiva. Por lo tanto, deberíamos de reducir la carga viral del aire más todavía. Es decir, abrir todavía las ventanas mucho más, cuando en la actualidad esas ventanas abiertas están provocando estrés térmico. O sea, esto es que es una locura. Vale, y entonces yo te pregunto, estás hablando de temperatura. Nosotros aquí ahora mismo en Madrid hemos tenido entre 8 y 13 grados bajo cero, ¿vale? Claro. Por ejemplo, en esta semana. ¿Cómo compatibilizo yo la sensación térmica, la calidez térmica con la abertura de ventanas de par en par con 10, 12 grados bajo cero? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo se puede compatibilizar? Te cuento una cosa. Aquí tenemos, digamos que tenemos dos marcos. Una cosa es lo que es el tema de la ventilación para evitar la transmisión y otra cosa es la cuestión térmica. Y es que el problema es que estamos en unas condiciones, digamos, térmicas que hacen incompatible ciertas estrategias de ventilación. Ese es digamos, el principal problema. De todas las formas, a ver, en principio, yo las recomendaciones que hago con respecto al tema de la ventilación son... no la hago yo, la hacen también muchos expertos. Es decir, es una ventilación continua. La ventana abierta tiene que estar de manera continua, lo más que se pueda.
A medida que vamos aumentando digamos, la abertura de la ventana, la ventilación va a ir siendo mejor. ¿Pero a costa de qué? De que la temperatura va a ir hacia abajo. Entonces, claro, en principio, estar ahora mismo con ventanas totalmente abiertas tampoco es aconsejable. Pues porque por el principio de la termodinámica, cuando tú pones en contacto un foco caliente y un foco frío, al final el foco caliente, que es nuestro alumno, van a ir, y el aula en sí, va a ir cediendo calor al foco frío que entra de fuera. Por lo tanto, es que es muy difícil compaginar esto. La única solución que hay es complementar la ventilación, como tú has comentado antes, con el tema de los filtros EPA. Que con eso, si la Escuela de Salud Pública de Harvard, por ejemplo, nos recomienda que haya entre 5 y 6 ventilaciones, digamos, renovaciones de aire por hora, pues con eso nosotros podíamos garantizar 2-3 renovaciones de aire por hora y las otras 2-3 serían con ventilación, con lo cual podríamos cerrar todavía las ventanas un poco más. Pero bueno, los filtros EPA, el problema que tenemos es que muchas administraciones están diciendo que no son recomendables utilizar, cuando esto es claramente una cuestión de dinero. Está claro. Está claro que lógicamente no lo quieren reconocer abiertamente porque eso supondría una inversión que no están dispuestos a hacer. Eso está claro. Estaríamos hablando, mira, para que te haga una idea, estaríamos hablando un filtro, porque otra de las cuestiones que también yo desde mi punto de vista, ¿vale? No como experto, pero sí como persona que, bueno, inquieta, que le gusta leer y que le gusta... el problema que nos podemos encontrar también con esto es que la gente cree que si pongo un filtro EPA las ventanas las cierro, y eso también es un error. Si el filtro EPA está bien dimensionado y por sí solo es capaz de hacer las 5 renovaciones de aire, en teoría las ventanas podrían estar cerradas, el nivel de CO2 se dispararía, pero no habría partículas virales en el ambiente. Pero es que el problema es que los filtros EPA que se están colocando en los centros no son capaces, no tienen la potencia suficiente para renovar por sí solo eso. Por lo tanto, la ventilación también tiene que ser, es decir, es una medida complementaria. Esto va por cuestión de capas de seguridad. Y uno de los principales problemas que tenemos nosotros en el centro es que 2 capas de seguridad ya las tenemos totalmente eliminadas. Uno, el tema de las mascarillas, y otro, el tema de la distancia social. Con lo cual, desde los centros educativos, lo único que podemos hacer, o lo único con lo que podemos manejar, es con el tema de la ventilación. Si encima ponemos un filtro EPA, estamos añadiendo una nueva capa más. Por eso te digo que el equilibrio ahora mismo de ventilar es muy difícil, porque si no hay filtro EPA con ventilación sola, cuanto yo más vaya cerrando las ventanas, mayor es la concentración de CO2, pero también es mayor la concentración de aerosoles potencialmente peligrosos o potencialmente infectivos. Entonces, por eso te digo que es un equilibrio muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Me acabas de comentar que, o por lo menos yo lo he interpretado así, si no, dime si me equivoco, que realmente no nos podemos fiar de los kilómetros que llevan las mascarillas de los niños y que la distancia de seguridad es imposible de cumplirse. Totalmente. Mira, precisamente cuando se hablaba del tema de la vuelta segura, que yo siempre he descartado, siempre he desterrado lo de vuelta segura, he hablado de vuelta protegida. Hay 4 capas de protección que son fundamentales, que es, primero, la mascarilla. Eso es fundamental. Si hablamos de un porcentaje, a lo mejor la mascarilla sería un 70%, digamos, de la protección. A lo mejor estamos hablando de un 10 o 15, que sería la distancia social. Y luego la ventilación vendría, digamos, en un porcentaje también un poco en torno a ese. Es decir, que la mascarilla es fundamental. Pero claro, el problema que nos encontramos en los centros, y yo también lo entiendo porque soy padre, es decir, es que nos encontramos mascarillas de tela sin homologación. Nos encontramos mascarillas de tela a las que se le ha quitado el filtro porque el alumno respira mejor. Nos encontramos mascarillas quirúrgicas que han excedido de su tiempo, o mascarillas de tipo FFP2. Claro, entonces yo también entiendo a los padres que me digan, oye, es que yo no me puedo permitir, de hecho me lo decía una madre, es que yo no me puedo permitir el comprarle una mascarilla quirúrgica todos los días. Las mascarillas quirúrgicas duran 4 horas. Si la extendemos un poquito, sería, digamos, toda la jornada escolar. Y me dice, es que tengo que elegir entre comer o eso. Yo no le puedo decir a un padre, oye, ¿entiende? Entonces, esa capa de seguridad está eliminada. Las distancias de seguridad están eliminadas por las elevadas ratios que tenemos.
Es decir, estamos hablando de 20 alumnos en el caso de profesorado infantil, 25 en el caso de primaria, 30 en el caso de secundaria y 35 en espacios totalmente reducidos en el caso de bachillerato. Por lo tanto, de las 4 capas que partíamos, 2 están totalmente eliminadas en los centros educativos. Nos quedan 2, ventilación e higiene de superficie, de alumnado. Y en eso es lo que podemos trabajar los centros. En lo otro no podemos trabajar. Por eso, si se trabaja con un filtro EPA como parte de la ventilación, estamos aumentando ya a 3 capas. Eso es un poco como veo yo la situación, la verdad. Totalmente de acuerdo. Javier, nos has comentado que tú has enviado a todos los centros educativos todo lo que tú haces, ¿no? Todo lo que tú haces. No lo sé si has llegado a enviar también a sanidad, a educación, algo de lo que tú estás haciendo. No. 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 Y te voy a decir, a ver, siento ser así de franco, pero es que yo no le hago el trabajo a la administración. Es decir, yo lo único que intento es ayudar a mis compañeros, punto. La administración tiene un montón de técnicos de prevención que si yo, por ejemplo, una sola persona en un mes de julio ha sido capaz de elaborar un documento, digamos, un protocolo totalmente articulado, teniendo en cuenta absolutamente todo, una administración con 15 técnicos, pues me imagino que sería, y estoy convencido que saldría 15 veces mejor que el mío, pero no por nada, sino porque más gente pues ven las cosas, digamos, de otra forma. Entonces, todos los trabajos que yo realizo desde hace 15 años es por tratar de ayudar a mis compañeros, nada más. Entonces, a mí, en fin, la verdad es que que luego yo sé también que ha habido administraciones, es decir, por ejemplo, la Consejería de Educación de Baleares sé que ha utilizado mis documentos para elaborar su protocolo y yo me parece perfecto y además lo agradezco, pero que mi intención, o sea, mi preocupación no es que llegue a las administraciones, mi preocupación es que llegue al mayor número de profesores posible para que puedan aplicarlo con el mayor número de alumnos posible. Ese es que es mi único objetivo, no es otro. Claro, no, si mi pregunta iba porque, como efectivamente me has dicho que, y te consta que muchos centros educativos están utilizando toda tu documentación, ¿no? Todos tus protocolos que les has enviado para que elaboren ellos los suyos, para que les sirvan de base. Simplemente mi pregunta iba en el sentido de apoyo o de recomendación también para poder ayudar en esta lucha a la administración, porque realmente tú lo que quieres es ayudar. O sea, tu lucha es para ayudar y para prevenir riesgos en todos los centros educativos posibles, ¿no? Y te consta que muchos lo han utilizado. Sí, sí. Vamos, entre otras muchas cosas porque recibo mucho feedback y yo ya te digo, es decir, cualquier documento que hago, automáticamente lo que hago es reenviarlo. Yo sé también que hay muchas personas que los documentos lo están reenviando a las administraciones, pero ya te digo, nadie se ha puesto tampoco en contacto conmigo, tampoco tiene por qué ponerse, es decir, pero que ya te digo que mi objetivo desde hace 15 años que monté mi página de prevención de riesgos laborales es tratar de concienciar y de ayudar a los compañeros, porque bueno, la materia de prevención, si en educación tenemos muchas materias pendientes, la materia de prevención de riesgo es otra más, de las que sumar a la larga lista. Javier, ahora que sacas a colación la página, quiero preguntarte cómo nace la página y por qué nace. Bueno, pues nace porque yo estaba en una clase en un instituto y un alumno mío, bueno, pues empezó a entrar en convulsión. Y entonces la verdad es que me quedé totalmente bloqueado. Es decir, yo no sabía qué hacer y no sabía cómo actuar y la verdad es que lo pasé tan mal que dije, bueno, yo me tengo que formar o por lo menos me tengo que informar. Y luego de la información a la formación hay un paso muy pequeño, es decir, si realmente te llama la atención. Y yo cuando empecé a formarme hace unos 17, 18 años en materia de prevención de riesgos laborales, de buena primera me encuentro que es que no hay nada en materia de educación, absolutamente nada. Es decir, yo cuando subí mi página hace 15 años, bueno, pues me dedicaba un poco a eso, a explicarle al profesorado lo que era la ley de prevención, los derechos de los trabajadores, las obligaciones que tiene el empleador, es decir, la administración en el caso de centros públicos o el empresario en el caso de centros privados y bueno, y a tratar de ayudar un poco a los centros. Es decir, que una cosa que surge como una situación puntual,
me gustó el tema y es un tema, bueno, pues me gusta investigar, me gusta leer mucho, qué hacen en otros países y un poco así es como surge el tema de la página. Toda la información que hay en la página, absolutamente toda, es totalmente gratuita, es decir, el profesorado se la puede descargar y utilizarla totalmente, lo mismo que los manuales que yo estoy elaborando, tanto de los protocolos COVID como de ventilación, cualquier profesorado lo puede hacer de manera gratuita. Antes ha hablado antes del libro. El tema del libro tampoco es una cuestión económica, es decir, el tema del libro surge precisamente por tratar de proteger el material que yo iba creando, porque ibas viendo que, bueno, había personas, entidades privadas y incluso sindicatos que Que se utilizaban. quería lucrar. Efectivamente, y que ganaban dinero con ello. Digo, bueno, yo no, es decir, yo ni hago propaganda del libro ni nada, yo lo único que pretendía era eso, el proteger el derecho, digamos, intelectual de los contenidos, eso. Y ahora, por ejemplo, el protocolo los protocolos de ventilación, el protocolo COVID, también los tengo registrados, pero de acceso totalmente libre al profesorado, para evitar eso, es decir, que empresas privadas se lucren de algo que tendría que estar luego haciendo la administración. Me parece un proyecto precioso y también como su origen, ¿no? Que nos acabas de contar. Y sobre todo, pues alabar tu labor altruista, totalmente altruista por esta causa y en esta lucha. Javier, te quería preguntar el papel, o cómo lo ves tú, el papel que representa en todo este organigrama el tema de la educación online, en momentos puntuales, como estamos viviendo, puntuales y totalmente excepcionales, como es una pandemia mundial, como la que estamos viviendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo te voy a ser muy claro. Yo soy partidario de lo que es la educación presencial, porque en la educación presencial hay unos valores que difícilmente se van a conseguir con la educación online. Pero yo no soy partidario de la educación presencial a cualquier precio. Es decir, yo eso lo tengo muy claro. Y actualmente estamos en unas circunstancias en las que, bueno, con tasas de incidencia tan grandes, no entiendo que haya centros que estén abiertos. Entonces, yo entiendo sí que los centros tienen que estar abiertos, entre otras muchas cosas, porque también entiendo perfectamente que hay padres que tienen que trabajar y esas personas, bueno, pues también tienen derecho a que sus hijos estén en el centro educativo. Pero es que yo lo que no entiendo es por qué no se da esa dualidad y que sea el padre el que realmente elija. Antes lo hemos estado hablando. Es decir, yo no entiendo personalmente que haya, bueno, padres que sean vulnerables, hijos que sean vulnerables, o simplemente padres o hijos que tengan miedo a ir al centro y no se les esté ofertando una opción online. No lo entiendo. No lo entiendo porque bueno, en educación, si algo nos ha amparado siempre, es que hemos tratado de llevar a todo el mundo hacia adelante. Y ahora mismo hay miles de alumnos que están totalmente olvidados y desprotegidos por la administración educativa y, joder, es que son niños. Es que lo que estén pasando las familias me parece muy mal, pero es que lo que me parece fatal es el tema de los niños. Entonces, yo soy partidario de la educación presencial y creo que la educación presencial es importante, pero desde luego no a toda costa. Y ahora mismo se dan unas circunstancias en las que, bueno, si estamos hablando de una transmisión comunitaria, si yo, por ejemplo, en el protocolo COVID que hice en el mes de agosto, donde ya hablaba de ventilación, hablaba de filtro EPA, yo decía que la condición necesaria y suficiente para que se abrieran los centros educativos el 10 y el 15 de septiembre era que no hubiese transmisión en el exterior, por una razón muy sencilla. Si hay transmisión, es decir, si la situación en el exterior no está controlada, el que entre en el centro es cuestión de tiempo. Pues entonces, si estamos hablando ya de tasas de incidencia de 1.200 por cada 100.000 habitantes, como es, por ejemplo, Extremadura, estamos hablando que el 1,2% de la gente en Extremadura ahora mismo está con COVID. No entiendo realmente que los centros estén abiertos, o por lo menos para que estén abiertos, pero para aquellas personas que realmente necesiten la necesidad, o que tengan esa necesidad del centro. Mirad, en el centro muchas veces también tenemos que tener en cuenta que se ofertan una serie de servicios que muy difícilmente se ofertan fuera. Estamos Totalmente de hablando, por acuerdo. ejemplo, que hay alumnos que la única comida que realizan la realizan en el colegio.
a esos alumnos nosotros no podemos fallarle y en ese caso los centros tienen que estar abiertos. Y para aquellos padres que necesiten trabajar, los centros tienen que estar abiertos. Pero aquellos padres que por miedo, por temas de vulnerabilidad no quieran llevarlo, a esas personas hay que darle también solución. Y además es que estamos en eso, en la época de las tecnologías de la información y la comunicación. Si precisamente hay personas que tienen poco problema con respecto al tema de la digitalización son los alumnos. Pero claro, siempre y cuando tengan medios, que esa es otra historia. Es decir, aquí si la brecha social en un colegio es importante, la brecha digital todavía se amplía mucho más. Pues vamos a trabajar para que esas personas que digamos, vulnerables desde el punto de vista tecnológico, que tengan sus medios y que tengan su conexión a Internet. No sé, sí me enrolla mucho. No, perfecto, y te lo agradezco muchísimo todo lo que me estás contando. Y efectivamente, o sea, yo opino exactamente igual que tú. O sea, como la educación presencial no hay, o sea, y tiene que ser así, pero igualmente, o sea, no a cualquier precio y no en cualquier circunstancia. Y es que suscribo todas las palabras que has dicho, que es necesario pues para ese tipo de padres, pues eso, que tienen que ir a trabajar y esos niños vulnerables que, como tú bien dices, necesitan los servicios del colegio, porque puede ser que solamente sea esa comida la que reciban en los colegios. Fíjate, Amparo, perdona que te interrumpa. A mí precisamente es lo que más me duele de esta situación, que esta situación se va a llevar por delante a mucha gente, muchos negocios, muchas situaciones familiares, pero es que los que más van a pagar van a ser los alumnos vulnerables. Y es que, no sé, a mí es que es una situación que me... Que te toca mucho porque ya lo hemos hablado antes de empezar y es que es normal porque tú además lo estás viviendo en primera persona, estás en las trincheras todos los días y ves la situación que están padeciendo los niños y me lo contabas antes de empezar a grabar, pues que incluso pues bueno, que te has roto a llorar delante de la clase por de verlos lo que están sufriendo, porque están sufriendo en las aulas ellos también, aunque no lo manifiesten, ¿no? Es que verlo de verdad envuelto en mantas con gorro, luego realmente te plantea, bueno, ¿están realmente atentos a lo que yo estoy haciendo? Y te digo una cosa, y queja de los alumnos no tengo lo más mínimo, porque en la inmensa mayoría de los casos, desde mi punto de vista, si alguien se está portando, por lo menos en los centros educativos, si alguien se está portando de 10, es el alumno. El alumnado. Yo sé que hay mucha gente que puede decir, sí, el alumnado al final acata órdenes represivas de qué tal, en las peores condiciones y tal, pero yo te digo una cosa, el alumnado es la parte más vulnerable y es la que mejor se está adaptando a esta situación. El problema es que nos acomodemos a que el alumnado siempre se tenga que adaptar a las situaciones. Es que es muy triste. Porque además te digo una cosa, Amparo, tenemos un problema. Esto ha venido para quedarse. Es decir, esto, quien crea realmente que en 3 meses este tema va a estar solucionado, está totalmente equivocado. Es decir, este curso y por lo menos el primer trimestre del que viene, lo vamos a tener. Y el problema que yo, cuando hablábamos antes del tema de prevención, el problema que yo veo fundamental es el siguiente. ¿Hay alguien en alguna administración pensando la vuelta al colegio del curso que viene? Porque nos vamos a encontrar con los mismos problemas de ventilación, nos vamos a encontrar con los mismos problemas de seguridad. Yo, fíjate, cuando en marzo en redes sociales, cuando todo el mundo estaba preocupado con el tema de la pandemia, yo me acuerdo que mandé un mensaje diciendo, ¿hay alguien pensando en la vuelta del colegio del 2010? Del 2010-2011, y ya hemos visto que no. Pero es que yo estoy, digamos, la situación descorazonadora es pensar que nos vamos a meter en el curso que viene y vamos a seguir igual. Y es que es una sensación muy frustrante, porque ese es el tema. Los niños no tienen por qué acostumbrarse a esta historia. Ese es el problema para mí también, que nos acostumbremos a este tipo
de vejaciones, porque para mí son vejaciones lo que están sufriendo los niños en estas circunstancias, vejaciones incluso atentan contra su dignidad, para mí, en mi opinión. Tener que estar sufriendo y padeciendo ese tipo de circunstancias en las aulas cuando que no estamos en 1918, en esa fotografía que igual hablábamos antes de entrar, que se hacían en escuelas de campaña al aire libre, pero lógicamente no había la tecnología que hay hoy. No había la tecnología que hay hoy y para salvar la educación, pues hicieron eso y nos quieren hacer ver que estamos en la misma situación. Es decir, que en aquella época se hizo, pasaron mucho frío y pasaron calamidades y no pasa nada y que no se murieron. Bueno, tampoco lo sabemos, pero quiero decir que con las herramientas que tenemos hoy, Javier, no es comparable que me hagan esa comparación en esa época a la época de hoy. Para mí no quieren aceptar ni asumir la educación telemática en esta circunstancia excepcional, pues porque se daría cuenta de todas las deficiencias, saldrían a la luz todas las deficiencias que hay en educación y la falta de inversión que se ha hecho en la misma, porque como tú bien dices, han tenido 7 meses para preparar una vuelta al colegio, a la escuela 2020-2021 de una forma con sistema y con planificación y con seguridad y nos pusimos en septiembre a improvisar otra vez más, o sea, porque es lo que vienen haciendo durante toda la pandemia. Entonces, improvisar con la educación, nos estamos viendo que ha pasado lo que está pasando. La triste realidad son las imágenes que corren hoy por las redes, los niños envueltos en las mantas, con los labios morados y con los pupitres llenos de agua. Trabajar en esas condiciones lamentables que atentan a la dignidad, lo digo claramente porque es mi opinión, para mí me parece lamentable y para mí es un maltrato, para mí es un maltrato de la administración. Ya no te estoy hablando de los padres porque eso tiene para otro programa, pero para los niños, para mí sí lo es. O sea, porque obligar a trabajar de esa manera a un alumno me parece humillante, atenta contra la dignidad y me parece que es un maltrato. En estas condiciones, que estén en las aulas así. Como tú bien has dicho, educación presencial, y yo soy partidaria, educación presencial siempre, pero no a cualquier precio. O sea, porque ver esas imágenes es que se te cae el alma a los pies y no me extraña que lloraras en la clase, porque yo cuando vi esa imagen me pasó absolutamente lo mismo. Entonces, fíjate una cosa, Amparo. Estas circunstancias, habiendo una posibilidad más segura para todos y lo que tú estás diciendo, o sea, es que si se deja esa opción, si se deja elegir a la familia, ganamos todos, porque se bajarían muchísimo las ratios en las aulas, Javier, y si en lugar de tener 30 personas se consigue tener 10 o 5, pues fíjate si no ganamos todas, las 5 que están en un aula, el efecto de transmisión de aerosoles y de todo, ganaríamos en todo. Entonces, ¿por qué no lo quiere reconocer la administración? Por eso, porque reconocería, saldría a la luz todas las carencias que hay en educación. Pero otra cosa que también quiero resaltar, Javier, que también lo hablábamos, el tema de cuando te lo niegan la educación online y de repente viene Filomena y arrasa como ha arrasado y aquí en Madrid automáticamente pasamos a suspender las clases y a dar el online, automáticamente en mi cabeza es cuando piensa, o sea, ha tenido que venir una ola de nieve para que nos den el online y una pandemia mundial no, en la que se están muriendo miles y miles de personas y no son capaces de pasar al online, porque no se puede, porque había brecha y porque había de todo y porque era imposible, no se puede y en segundos sí se puede.
son cosas que yo no entiendo. O sea, y no es que yo esté criticando que se haya pasado al online, que es otra tergiversación que me han hecho en las redes cuando yo hice ese comentario, para nada. ¿Cómo me voy a criticar esa acción, esa actuación? Me parece estupendo. Y lo más lógico y lo más razonable, que cerraran escuelas y que pusieran online, si es que no se podía salir a la puerta de la calle. Pero es que en las condiciones en las que estamos, con el índice de transmisión con alta incidencia y con tanta positividad y con esa falta de seguridad en las aulas, es que tampoco se puede y deberíamos de seguir en online, por lo menos para los que quisieran. Y vuelvo a incidir contigo que las escuelas se tienen que quedar abiertas para los vulnerables. Totalmente de acuerdo, para los que lo necesiten, pero por lo menos, como se hace en muchísimos países, dejar esa opción de poder elegir en online. Sí, mira, te iba a decir antes cuando ha hecho referencia a esa foto, bueno, del 1900 cuando vino la gripe española. Fíjate que yo la utilicé precisamente para una videoconferencia para explicarle al profesorado el tema de ventilación y lo puse porque realmente yo entendía que, bueno, que íbamos a pasar frío y lo puse un poco en una situación extrema. Pero yo te digo una cosa es verlo en una fotografía, en una diapositiva y utilizarlo para una presentación y otra cosa es verlo realmente. Es que es duro, ¿eh? Es duro y te digo una cosa, y si para uno es duro, para los niños multiplícalo pues por 1000. Luego además aquí también lo que estamos hablando también es que nos estamos acostumbrando a que se están conculcando derechos, es decir, que se está trabajando, digamos, al margen e incumpliendo leyes. Entonces, no sé, yo la verdad es que me encuentro muy aturdido y muy desbordado un poco con esta historia porque tiene una mezcla de sentimientos. Yo sí tengo muy claro, como tú muy bien dices, que yo creo que los centros deberían de estar abiertos para aquellas personas que realmente lo necesitan, tanto familia como tal. Yo cuando la gente dice que los centros han quedado como un aparcadero de niños, la verdad, la sensación que tenemos los docentes en cierta medida es que eso, que se valora poco la educación y mucho como eso, pero yo también entiendo, pero perfectamente, a aquellos padres que digan, oye, que es que yo tengo también derecho a trabajar y yo necesito también esto. Por lo tanto, en esos casos, y es lo que tú dices, en el momento que se reduce el número de alumnos en un aula, es decir, se bajan las ratios, yo me acuerdo que se nos criticó mucho cuando decíamos bajar la ratio, cuando el profesorado decíamos que el tema de bajar la ratio, el tema de bajar la ratio no significa trabajar más ni menos, significa trabajar en mejores condiciones. Y además eso lo puedes mirar desde el punto de vista de la ventilación. Un aula que con 30 alumnos ventila mal, cuando está en la opción semipresencial y hay 15 alumnos, ventila bien. ¿Por qué? Pues porque hay la mitad de alumnos exhalando CO2. Por lo tanto, efectivamente, serían bastante más seguras. Y luego lo que hemos estado comentando un poco al margen, es decir, para aquellas personas que tengan vulnerabilidad y no puedan ir, o incluso para las personas que tengan miedo a ir, pues hay que ofertar una solución. Por lo que te he comentado antes, es decir, que es que en educación siempre nos hemos caracterizado por no dejar, o por lo menos por no intentar dejar a nadie atrás. Y aquí estamos dejando a mucha gente. Y ahora, eso sí, si realmente vamos también a apostar digamos, por la opción online, vamos realmente a cubrir la brecha digital de aquellos alumnos más vulnerables. Y sobre todo, el problema a mí me preocupa. Este año vamos a tener que intentar hacer lo que podamos, llevarlo de la manera que podamos, pero por favor pido que se tenga en cuenta que el año que viene nos vamos a encontrar en las mismas circunstancias. Y yo estoy convencido, conociendo un poco cómo funciona la administración, yo llevo ya 30 años trabajando y además he también trabajado en temas sindicales y conozco un poco cómo funciona la administración, es que yo sé que ahora mismo no hay nadie trabajando por ese tema, cosa que a mí personalmente me preocupa. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo y a mí también me preocupa. Javier, te quería hacer otra pregunta respecto, porque estamos hablando de que los padres puedan elegir esta educación online. Siempre hablo en términos de excepcionalidad, ¿vale? En esta situación. Pero yo tengo el conocimiento que también
la necesidad la tenéis también vosotros, o sea, como docentes. Claro. Porque yo he hablado con muchos profesores y, claro, me exponían ese problema también, decir, es que yo soy vulnerable y es que yo ahora mismo estoy bien y yo podría estar en mi casa pues dando educación online a todos los alumnos que también lo necesitan. Entonces también me gustaría que me dieras tu opinión respecto de eso, de que vosotros también podáis optar por esa educación online, sobre todo pues, en los profesores que sois vulnerables. Mira, aquí es que hay que diferenciar dos cosas que luego en realidad van unidas, que es profesorado y alumnado, ¿no? Pero en materia de profesorado, si lo que estamos o lo que está pasando el profesorado es tremendo, lo que está pasando el profesorado vulnerable ya es que raya, no sé cómo decirlo o qué característica ponerle, pero me parece realmente vergonzoso, porque es que no se está reconociendo la vulnerabilidad del profesorado y se le está obligando a ir en unas condiciones, pues lógicamente muy precarias, pero lo mismo está pasando también con alumnado, que no se le está reconociendo vulnerabilidades. Eso yo es que no lo entiendo. Y además que hay situaciones que serían, la situación online, el trabajo online se puede realizar desde casa y da igual que sean no da igual, pero me refiero que se podía realizar de manera que tú pudieras perfectamente dar clase a alumnado de distintos centros porque al fin y al cabo lo estás haciendo online. Aquella persona que realmente es vulnerable. Es que soluciones hay, pero es que yo creo que es que no sé si se han querido o no se han querido sentar a pensarlo o no pensarlo, pero es que hay soluciones y ya te digo, y lo que yo, por ejemplo, conozco muchas personas, porque además se han puesto en contacto conmigo, que son casos sangrantes bueno, y que como esas personas cojan el COVID, lo van a tener muy mal. Lo van a tener muy mal. Y fíjate, y aquí me gustaría, fíjate, si me lo permite, incluir también una tercera pata del banco de la que muy poca gente habla, y es del tema de la familia. Porque aquí parece, los alumnos contagian, no contagian los alumnos. En lo que parece que sí están de acuerdo, digamos, la evidencia científica es que aquel alumnado que es más joven tiene mayor probabilidad de pasarlo de manera asintomática. Y aquí estamos hablando del contagio del niño o de la niña, pero es que aquella persona que realmente esté contagiada o se contagie en el centro, luego se lleva en su mochilita, se lleva el virus para su casa. Y yo creo que ahí, de verdad, yo no he oído absolutamente nadie romper una lanza por esa historia. Es decir, que parece que cuando realmente nosotros estamos hablando de la semipresencialidad, es decir, parte online y parte presencial, parece que es que los docentes que bueno, en su casa y trabajan menos, cosa que es un error, porque desde el casa se trabaja infinitamente más que si tú vas a cumplir tu horario allí. Lo que realmente nosotros pedimos es seguridad, pero no solamente por esos alumnos, sino por la familia. Y nadie lo tiene en cuenta. Aquí se habla, bueno, tanto alumnos, por ejemplo, mira, en Cataluña, por ejemplo, ayer salió una noticia, en Cataluña en los últimos 10 días ha habido 2.900 positivos en centros educativos. Me parece que han sido 2.400 alumnos, 400 profesores. Bueno, pues esos 2.400 alumnos tienen 2.400 familias. Y que si un alumno es asintomático y lo pasa de una manera, digamos, medianamente llevadera, muy probablemente en su casa no lo pase. Y aquí me gustaría introducir también otro concepto y otro problema, y es que nos estamos acostumbrando al tema de los datos. Y nos están haciendo comulgar con ruedas de molino, porque primero, no tenemos datos realmente de cuáles, salvo honrosas excepciones de algunas comunidades, la inmensa mayoría de las comunidades no indican cuáles son los datos de transmisión en un centro educativo. Lo que te hacen es que te dicen hay tantas aulas confinadas o tanta, un 0,2 o un 1,7 de aulas confinadas. Pero lo hacen de una manera que torturan los datos de tal manera que realmente ese dato no es fiable. ¿Por qué? Si resulta de que solamente se confinan a las aulas donde el alumnado no lleva mascarilla, es decir, estamos hablando de infantil y estamos hablando de aula de educación especial, si luego tú divides esas aulas confinadas entre el total de aulas, incluidas las de primaria, las de secundaria, las de bachillerato, las de formación profesional, claro, te salen porcentajes muy bajos. Pero sin embargo los datos que realmente son incuestionables, como es el tema de contagio, no salen, vuelvo a repetir, salvo honrosas excepciones. Y luego los únicos datos que aparecen son los datos que hay por brote. Fíjate, Amparo, en el primer trimestre estamos hablando que ha habido 15.000
personas relacionadas con la educación, no sabemos si alumnos y profesores, que han dado positivo, pero contabilizado por brotes, cuando los brotes realmente solamente son el 12,5% del total de los casos. Entonces, claro, y luego ahí, dentro de los brotes se meten los brotes familiares. Es decir, ¿qué significa que haya un brote familiar? Que una persona ha cogido el COVID en la casa, ¿pero cómo? ¿El COVID que sale? ¿Sale por el lavabo? ¿Están en los azulejos? ¿Dónde está el COVID? El COVID lo ha tenido que meter alguien. Y te digo más, se están dando casos, yo te lo digo, no, porque estoy en contacto con muchos coordinadores COVID, y se están dando muchos casos de alumnado que da positivo, porque previamente el padre o la madre han dado positivo, porque si el alumno es asintomático, el padre tiene síntomas o la madre tiene síntomas, se le declara positivo, se hace luego un cribado de toda la familia, el hijo sale positivo. ¿Eso qué ha sido? ¿Eso qué ha sido? ¿El hijo el que ha contagiado a Ale? No, eso se llama transmisión familiar. Claro, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Claro, Claro. claro. Por eso te digo que es que los datos serían Has dado con la clave. y para los docentes sería fundamental saber si vamos en el buen camino o si vamos en el mal camino, porque en teoría nosotros las administraciones nos obligan a que los protocolos los revisemos cada 2 por 3, pero si no sabemos cuál es el efecto de ese protocolo. Claro, no hay análisis, pues claro, no se puede hacer nada, no se puede medir, pues no podemos poner solución. Efectivamente. Ese es el problema. Pues no me queda más que decirte y agradecerte, no sé si quieres decir algo más para cerrar, pero agradecerte enormemente que hayas aceptado mi invitación para seguir dando voz a esta lucha y pues agradecerte tu generosidad, ¿no? Y tu altruismo por todo esto y que me pareces una persona súper honesta y súper humilde y que enhorabuena por todo lo que estás haciendo. Y que aunque sé que hay muchos detractores en todo esto, es difícil ir contracorriente, pero bueno, los que creemos en lo que estamos haciendo, seguiremos haciéndolo y seguiremos en la lucha. Yo sí me gustaría decir que yo soy uno más. Es decir, que hay muchísima gente que lo que está haciendo es tratar de dar lo mejor que tiene. Por eso te decía antes que yo creo que si algo, yo no sé si vamos a salir mejores o peores. Yo no estoy de acuerdo con la conclusión de que vamos a salir mejores de esta. Pero a mí sí me está sirviendo para encontrar personas que de manera altruista lo que intentan es dar lo mejor que tienen con tal de ayudar a la comunidad. Y yo, desde luego, sí me voy a llevar algo de esto, y es de conocer a muchas personas, bueno, pues que están trabajando por eso, en bien de la comunidad, al margen, ya te digo, de lo que puedan hacer o no puedan hacer las administraciones, que es más bien poco. Totalmente de acuerdo contigo. Para finalizar, me ha venido ahora mismo una pregunta que quiero concluir con ella esta charla. Para ti, las condiciones en las que los alumnos acuden a las aulas, ¿crees que pueden concentrarse? ¿Crees que son condiciones ideales para poder atender, para poder realizar sus tareas de una forma satisfactoria? Ideales, desde luego, no. Es decir, además, digamos, las consecuencias del estrés térmico, es decir, vuelvo a repetir, que es que en Málaga nosotros, y si estamos pasando frío, que tenemos un tiempo fenomenal, es que yo de verdad es decir, no me puedo imaginar qué es lo que estará pasando en Huesca, no me puedo hacer la idea de lo que estará pasando, por ejemplo, en la Sierra de Madrid, es decir, no me lo... Y un estrés térmico, bueno, pues lo que te provoca es pues una falta de concentración, lo mismo que, por ejemplo, los altos niveles de CO2. Es decir, son las condiciones. Yo creo que de manera temporal y mientras esto se solucione, desde luego no son las condiciones. Da mucha pena, de verdad te lo digo. No sé, da mucha pena el ver a los alumnos en esas circunstancias, y luego les pregunta y le dice, bueno, ¿cómo estáis llevando el frío? Bien, bien, profe. Da mucha pena, de verdad te lo digo. Pues Javier, una vez más, de verdad, agradecida que hayas aceptado mi invitación y que hayamos charlado en este ratito y hayamos podido dar un poquito más de voz a toda esta lucha.
Muchísimas gracias a ti por invitarme y nada, lo que pueda ayudar, pues lo intentaré. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Venga, un saludo. Un saludo. Cuídate, hasta luego.